El Partido de Acción Nacional es un partido con mucha tradición y con una considerable fuerza en el Estado. Sin embargo, toda esta coyuntura de alternancia, de cambio, de acceso a la gobernatura, pues despertó muchas expectativas. La gente tenía realmente muchas esperanzas de cuando menos los 3 o 4 problemas más sentidos para la población fueran abordados, si no resueltos, pero sí enfrentados. La inseguridad, el terreno de la economía, el desempleo, la inversión, que, bueno, el gobierno del Estado cacareó mucho, un crecimiento inexistente, que, ¿no?, una bonanza que nunca alcanzó a reflejarse en los bolsillos de los sonorenses. Y en tercer término, el problema de la educación y los servicios públicos. Agradecemos a Francisco Ceballos de la Universidad de Sonora sus opiniones en esta entrevista y vamos a seguir con el tema. Tenemos con nosotros a Heriberto Tapia, Daniel Rivera y Omar Ali, y quisiera irme a Sonora. ¿Cómo iniciamos, Omar, en el caso de Sonora? Ya los dos partidos principales prácticamente tienen definido su candidato a la gobernatura. Hay un tercer partido, el PRD, que todavía tiene sus conflictos internos. ¿Cómo ves los procesos de ambos partidos, del PRI y del PAN? Particularmente veo dificultad en el PRI, veo cierta facilidad en el PAN, veo mucha complejidad en el PRD. Creo que no sé si los tres coincidimos, pero es muy difícil la situación que está viviendo actualmente el PRD en el Estado, ¿no? Sí, y aunque pudiese llegar probablemente la senadora Guevara, no ocasionaría ningún tercio malo en este asunto. Es decir, creo que la lucha por el poder en Sonora va a ser entre dos partidos nada más. PRI-PAN. Así es, o sea, la izquierda desapareció completamente y históricamente ya desapareció. El 97 se levantó un poquito, pero ha ido perdiéndose. Ni Ana Gabriela Guevara le daría otra vez una recuperación, digamos, de su 6-8% que normalmente obtiene. No lo creo, o sea, no lo creo. Está afectada. Fíjate. Exactamente, por esa parte precisamente y por el desencanto. Entonces, en el caso muy particular del PRI, la lucha por la unidad que debe darse si en dado caso quieren enfrentar un proceso en contra de Javier Gándara, y en el caso de Gándara, pues una historia armada, ¿no?, entre dos precandidatos, de los cuales obviamente sabemos que nada más es uno, que llega después de realizar varios actos, ¿sí?, de labor social a través de una fundación. Exacto. Entonces, él ha estado construyendo su candidatura prácticamente desde los últimos 3 años, y a través de Gánfer, ¿no? Y en el caso muy particular del PRI, tenemos a una candidata que llega prácticamente sola, ¿sí?, donde va a tener que hacer unidad con el candidato que no fue seleccionado. Pasar el discurso a exactamente, los hechos, ¿no? Pasar de eso, tratar de construir una imagen, que es algo muy complicado por lo corto del tiempo, y tratar de establecer perfectos temas con respecto a cómo manejar esta campaña. Así es. En Mercadotecnia nosotros tenemos un dicho muy sencillo, ¿no? O sea, nosotros diseñamos estrategias para ganar. Y con el tiempo diseñamos las tácticas para no perder. O sea, nosotros tenemos que diseñar un camino muy preciso y quedarnos en ese caminito, no salirnos para nada, no abandonarlo, seguirlo siempre. Y si hay algún cambio, alguna cuestión que tengamos que adecuar en el camino, eso ya forma parte de la táctica. O sea, eso ya no es estrategia. Lo mismo sucede en este caso. O sea, aquí hay una estrategia bien formada por parte de Acción Nacional, hay una inestrategia en el caso del Partido de Revolución Institucional, y hay algo inexistente, ¿no? Un caos en el PRD. Daniel Rivera, ¿qué opinas? ¿Cómo ves todo el inicio? Me parece a mí que
voy a retomar un poco lo que comentaba aquí Omar Ali respecto a Ana Gabriela Guevara. Si bien a mí me parece que sus posibilidades de ganar siendo candidata de una probable coalición PRD-PT no son amplias, pero creo yo que sí puede llegar a ser una bisagra a la hora de definir quién va a ganar, ¿no? Sobre todo viendo los números de indecisos y de personas que todavía están viendo por quién van a votar. Creo yo que Ana Gabriela puede llevarse un porcentaje importante, no como PRD, no como izquierda como tal o como PT, como personalidad, como una persona reconocida y que pues no ha hecho un mal trabajo como senadora. Entonces me parece a mí que Ana Gabriela tiene un capital político que puede ser muy importante en una elección que se considera estará muy cerrada. Entonces, el hecho de que sean, por ejemplo, 2 mujeres protagonistas también le da otro sabor y otro enfoque y otras características a esta elección. Histórico, ¿no? Es completamente histórico. El hecho de que Ana Gabriela pueda tener una cantidad de votos importante le permite al PRD ponerlo en otra posición donde puede colocar diputados plurinominales, más de los que ya tiene, donde puede ganar diputaciones locales como tal, donde puede ganar municipios probablemente con buenos candidatos. Entonces creo yo que si bien no es un factor que va a ser que puede llegar a ganar la elección, sí creo yo que es un factor que puede decidir o que puede mover la balanza para algún lado. Así es. Ahora, Heriberto, esto va a ser una campaña de estructuras, una campaña de dinero o una campaña de temas. Ya vemos que la senadora Pavlovich abre, ¿no?, en su registro, dice: voy a hacer pública mi declaración patrimonial porque vamos a actuar con honradez. Ya pone el primer tema de lo que estamos platicando ahorita, el tema de la corrupción, que es un tema importante, da su primer paso. ¿Cómo va a ser esta campaña? Que fue uno de los 3 requisitos que han estado ahorita de moda entre los órganos de cultura ciudadana, sí. y es un pedido de varias ONGs, así, 3 cosas: que hagan pública su declaración patrimonial, que entreguen su la famosa carta de no antecedentes y una carta de conflictos de interés. O sea, entonces ya de entrada y la declaración fiscal. Sus cónyuges también, ¿no? Para que no haya... Pues de entrada abre bien y preguntas cuáles va a ser temas, va a ser estrategias, va a ser dinero, va a ser una combinación. O sea, ya el PRI tiene perfectamente ya definidos sus targets, es atacar corrupción, es el principal tema. Lo que hablaba Omar Ali en el bloque pasado es un tema muy rico. Lo van a estar tocando, por eso empieza la precandidata del PRI, segura candidata, con lo de la declaración de sus bienes, que es algo que además a nivel federal se lo están recriminando tanto al presidente Enrique Peña Nieto como al secretario de Hacienda, ¿no? Entonces empieza con eso, y va a ser de temas, de muchísima estrategia de los equipos. Como dijo también Omar Ali, o sea, unos tienen estrategia y a otros les falta esa estrategia, pero ellos en sus equipos las van a estar haciendo, y definitivamente va a ser de mucho dinero. Desafortunadamente tenemos rota la inocencia de que esto creíamos que se ganaba con votos, y ya vemos que estas elecciones se ganan con dinero, ¿no? Entonces mucho dinero. Entonces, bueno, hay una investigación muy interesante al respecto que dice 9 de cada 10 campañas las gana aquel que le invirtió más. Y ese es un problema para nosotros en el caso muy particular de México. Creo que no hemos llegado todavía a niveles de participación social que exija a los partidos, ¿sí?, más apertura, más transparencia, y de igual manera no se ha logrado crear esa innovación en donde los temas sean centrales hacia la sociedad. Esa conciencia política, creo yo, en la gente, ¿no? El detalle tiene que ver mucho con la forma en cómo la gente lo asume. Virilio decía que la opinión pública ya ha dejado de ser opinión pública, ahora es emoción pública. Exacto. Entonces, esa misma emoción pública es la que establece esos criterios de conexión con la gente.
la famosa ley de la conexión de Maxwell, ¿no? Donde nosotros tenemos que conectar, yo candidato me tengo que conectar con la gente. Las campañas modernas son emocionales totalmente. Totalmente. Entonces, si ese grado de emoción nosotros lo incluimos en todo este asunto, debemos de considerar que va a afectarse los escándalos de corrupción que ha tenido el gobierno del Estado, particularmente ahora con la famosa demanda que se le interpuso también al precandidato del PAN. Es decir, va a haber algunos aspectos de emoción pública en todo este asunto, ¿no? Ahora, viéndolo desde otro aspecto, Daniel, ¿qué va a pesar más? ¿Centro, sur, norte? ¿Qué va a pesar? ¿Los estratos bajos, los estratos altos, clases medias? Yo creo que en la elección de Sonora tiene que pesar mucho el centro, ¿no? Obviamente por su densidad poblacional, y va a pesar mucho por Va a estar durísima la campaña de Hermosillo, definitivamente, ¿no? La campaña de Hermosillo va a ser muy dura porque prácticamente se va a decidir la elección aquí en Hermosillo y con la diferencia que hay en Ciudad Obregón. Y en Obregón el PRI como que cuenta con la ventaja del 2-3 por 1, pero ahorita que hablaba Omar Ali que no se cierra esta unidad, pues esa ventaja se podría esfumar, ¿no? Claro que sí. Entonces creo yo que hay dos elementos importantes para mí en esta elección. ¿Quién gane la capital y por cuánto gane el PRI en Cajeme? Esa van a ser los dos factores de decisión para esta campaña, ¿no? Obviamente también hay un elemento en Nogales, hay un elemento también en San Luis Río Colorado. Guaymas obviamente también va a tender mucho hacia el PRI, pero me parece a mí que, por ejemplo, si nos vamos a la historia y cómo se definió la elección a senadores, cómo se definió la elección a presidente de la República en Sonora, lo que hace la gran diferencia es el diferencial en Cajeme y quién gana la capital. Ahora, Heriberto, clases medias, clases bajas, ¿qué va a pesar más? Okay. Porque hoy el tema de las clases bajas es una pelea de sol a sol entre el PRI y el PAN, ¿no? El PAN aprendió a competirle ese espacio al PRI. Revisando algunas encuestas, así la parte ya de los socioeconómicos, los niveles socioeconómicos, así en los intervalos de confianza de los niveles, por ejemplo, el A, B y el C+, que son las clases medias altas, y la clase alta, que tiene capacidad de inversión, que lo que mide es el bienestar, el nivel de vida de la casa, no de la persona encuestada. No es muy alto, o sea, la verdad es que el voto está en el nivel C y en el nivel D, es ahí donde hay más, casi el 60% de la votación, y lo hemos visto en estos 6 últimos años, al menos aquí en Sonora, que los dos niveles altos, paulatinamente, sobre todo a partir del año antepasado, empezaron a pasarse hacia el PRI, eran la columna vertebral del PAN. Ahora esos mayoritariamente los trae el PRI, pero los niveles que siempre traía el PRI, por ejemplo, los niveles D, ahora los trae más el PAN. O sea, sí va a ser, coincido con Daniel, va a ser una elección, no solamente en Hermosillo, sino a nivel estatal, demasiado cerrada. En la elección pasada participaron nada más, no creo que se equivocaron las autoridades del Instituto Estatal Electoral cuando dijeron que iban a ir por un 75%, sí, fue un error de dedo, se equivocaron, ¿no? un 7 por un 5 porque participó nada más el 54% de la gente, al revés, el 54%, sí, el 57 está al revés, el 54% fue la participación en números redondos en la pasada, y el 30% del electorado está en Hermosillo, el 30% del electorado tiene de 18 a 29 años de edad, el otro 20% está en Cajeme. Entonces nada más esas dos ciudades, Hermosillo y Cajeme, tienen el 50% del electorado. Dos campañas fuertes, Hermosillo y Cajeme, temas emocionales, particularmente van a tratar de influir en las clases bajas, ¿no? En las clases populares, la clase popular, llevarlas a votar. Y no se espera que sea una gran participación, que la gente se ilusione, no hay elementos para pensar en ello. Muy bien, estamos hablando sobre el proceso electoral 2015, regresamos en un momento más con ustedes.